Hay quien dice que será la epidemia del siglo XXI. De hecho, 500.000 de españoles ya lo padecen y se calcula que el número se multiplicará por 3 en las próximas 2 décadas. Hoy hablamos de Alzheimer. ¿Por qué surge? ¿Cuáles son sus primeros síntomas? ¿Se puede detener su avance? Hoy, en Es Posible, contra el olvido. En España, el 80% de los enfermos de Alzheimer viven en casa, de manera que son los familiares los que cuidan de ellos. ¿Sí? Hola, buenos días, Antonio. Soy David, de Es Posible, de Canal Sur. ¿Puede abrir? Buenos días, sí, aquí. Vamos a conocer a Antonio, que reside en Sevilla y que cuida de su mujer, Natividad, que tiene 78 años y hace 10 que está diagnosticada. Hola, Antonio. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Gracias igualmente. ¿Cómo está la señora? Bueno, pues ahí anda esperando. Entonces, Antonio, usted es básicamente quien se encarga del cuidado de su mujer. Pues yo, cuando sale de allí del centro, pues yo soy el que la cuido. Hasta que se levanta por la mañana y la llevo. Otra vez. Y es un gran peso sobre usted. Eso hay que pasarlo para ver el peso que tiene la cosa, ¿sabes? Y dígame una cosa, ¿el cuidador se siente solo a veces? A veces sí. Cuando viene la descarga grande, como yo le digo, pues me siento solo y tengo que hacerlo todo. Y algunas veces no de ir ni pie con bola. Ya viene el desayuno, Natividad. Antonio, una pregunta. ¿Cómo empezó a manifestarse la enfermedad? Olvidándose de las cosas, porque como eso todo depende del cerebro, pues se lo olvidaba. Sí, es que esto, yo no me acuerdo dónde lo he dejado. Ah, es verdad, sí. Sí, tiene, muévelo, que yo acabo de echarle la pastilla. Porque aquí es importante como ella se encuentre, que aparentemente está bien, con sus lagunas, días mejores, días peores, pero también es muy importante cómo se encuentre usted. ¿Cómo está, Antonio? Muy cansado. A mí todo el mundo me dice, chiquillo, pero tú ahora mismo puedes respirar un poquito. Digo, sí. Yo respiro y ella allí. Y eso me hunde a mí más. Y después, ahora también, las piernas. Que usted tiene sus achaques también. Mis achaques. Tengo las piernas ahí que casi que me duelen mucho andando. ¿Vale? Esta es la fotografía del día de la boda de uno de sus hijos. Sí, del medio. Y sí. ella estaba todavía bien ahí. Prácticamente, no estaba bien, pero bueno, estaba que se podía hablar con ella perfectamente y... ¿Y ella conserva el recuerdo de días tan importantes como puede ser este? Algunas veces. Pues otras veces le digo yo, mira esto, digo, no me acuerdo. Desde hace un par de semanas, Natividad pasa parte de la jornada en un centro de día para personas con Alzheimer. Van para allá y yo les acompaño. Vaya jaleo en el que se ha metido hoy, Antonio. Hoy... Tanta cámara, tanto jaleo. ¿No? No es jaleo. Esto está bien, esto te va uno entretenido, hombre. Estoy cansado, pero de todas formas yo me encuentro para atenderla a ella y eso bien. Ya, pues hemos llegado. Natividad pasará toda la mañana aquí, luchando contra el olvido con la ayuda de los profesionales de la Asociación Santa Elena. Veo marchar a Antonio. Veo alejarse a alguien cuya vida también quedó marcada para siempre por el Alzheimer. Cuando su mujer está en el centro de día, él descansa. Porque está cansado, pero vencido no. Antonio, con 76 años, sigue con fuerzas. Es la realidad del cuidador. Nosotros hemos estado antes con Antonio
y nos comentaba que estaba cansado, que se sentía todavía con fuerza, pero que estaba cansado. Los cuidadores se queman, de hecho aparece lo que se llama el síndrome del cuidador, con, digamos, trastornos de ansiedad, con depresión, muchas veces tienen que tomar ellos mismos tratamientos farmacológicos. ¿Qué están haciendo aquí, María? Aquí, por ejemplo, el nivel de deterioro es bastante avanzado. Hola. Entonces, aquí lo que hacemos generalmente es, pues, si reconocen la forma, lo que hablamos de las náuseas, si reconoce que es una cruz, si reconoce que es el color y de alguna manera después lo que es la coordinación y meterla en su sitio. Y a mí me da la sensación que es que el Alzheimer es una enfermedad que tiene cierto estigma, que cuesta trabajo asumir que un familiar tiene esa enfermedad. También para los familiares, ¿me equivoco? ¿Es así? A los familiares muchas veces les cuesta trabajo asumir que tienen un enfermo en casa, con toda la problemática que supone cuando salen a la calle y a lo mejor están en una cafetería y están tomando algo y el enfermo tiene una conducta avergonzante para el familiar. Y lo que sí está claro es que ni tú, ni yo, ni nadie estamos libres de poder padecer Alzheimer. Nadie. Venga, Pepe, vamos a empezar la sesión de gradios como todos los días, ¿vale? Fíjate bien en lo que te pregunto y contesta. ¿Qué es lo que tiene que hacer, María? Programamos una serie de actividades que de alguna manera sean, digamos, lo más adaptados a la persona, porque si es demasiado difícil puedo llegar a frustrarlo y no realiza el ejercicio, y demasiado bajo no llego a estimular lo que realmente lo suficiente. Pulse la primera letra. Acertado. Pulse la siguiente letra. Son las letras de la palabra pegar. Vuélvalo a intentar. ¿Es posible detener el avance de la enfermedad con ejercicios como este? Todo lo que sea estimulación cognitiva siempre ayuda a retrasar la enfermedad. Pepe sí se está manteniendo estable a lo largo de la evolución, sí. La mejor noticia. La mejor noticia. Hola. Yo, Ramón. Usted es Ramón. ¿Y usted, Pepe? Exactamente. Él ha sido jugador del Sevilla. Ah, jugador del Sevilla. Internacional también. Internacional. Anda. Recuerda sus partidos internacionales y sus triunfos deportivos. Sin embargo, no sabe que tiene Alzheimer. Es muy probable que dentro de unos minutos olvide para siempre mi cara. Ramón cree que está en una especie de colegio. Yo nunca he pegado una patada. Anda. Yo siempre he sido jugador, creador de fútbol. ¿Y de Juan Arza, se acuerda usted? Juan Arza jugaba de una forma y yo jugaba de otra. ¿Y cómo se encuentra usted, Pepe? Más valiente que la más. ¿Más valiente que las más? Ya se le ve. ¿Y de la memoria? Eso ya lo tengo fatal. ¿Sí? Veo que tú estás por aquí. Delia, así que tú eres la trabajadora social de la que me hablaba María. Sí. Sí. Pues tenía yo interés en poderte hacer algunas preguntas. Yo me pongo en la situación de un familiar cuya madre, cuyo padre ha recibido el diagnóstico Alzheimer. ¿Qué tengo que hacer? En principio, actualmente, después del centro de salud y del neurólogo, suelen venir a las asociaciones porque necesitan más atención, alguien que le dedique más tiempo. ¿Y cuántas unidades de estancia diurnas hay como esta en una población como esta, como Sevilla? Hay 3 centros específicos. 3 centros específicos. Y Debería haber más. el resto de centros aceptan igualmente personas con Alzheimer o cual Parkinson, cualquier otra patología que pueda causar dependencia, pero específico como tal solamente hay. Debería haber más. Te pregunto por tu opinión, Delia, como trabajadora social. Te devuelvo la respuesta. Un 6% de las personas mayores de 60 años padecen Alzheimer. Más aún si es a partir de los 80, que sube al 13%. Bueno, vamos a conocer a Manuel, que es el gerente de la asociación, neuropsicólogo. Vamos a verle hacer una prueba de evaluación. Así que muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego, Delia. Hasta luego. Todo comienza con pequeños olvidos, desorientación, dificultades en el lenguaje, dificultades para entender la realidad. Luego llega el diagnóstico, Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que deja al paciente sin memoria y sin identidad, porque ¿qué somos sino memoria? Hola, buenas. ¿Con Manuel Ruiz Adame, por favor? Sí, gracias. Vamos a conocer a Manuel, gerente de la Asociación Santa Elena de Sevilla y neuropsicólogo. Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy David, de Posible. Perfecto. ¿Podemos entrar? Nos va a enseñar cómo se evalúa a una persona con Alzheimer.
La enfermedad es degenerativa en cualquier caso. Todos los tratamientos que se pueden aplicar en estos momentos son de tipo paliativo, tanto lo farmacológico como lo no farmacológico. Por eso es importante intervenir tempranamente. Cuanto más leve es el momento evolutivo de la lesión, pues mucho mejor, porque más preservación hay, tanto a nivel fisiológico como a nivel neuropsicológico. Manuel, ahora vas a hacer una evaluación con María. Vamos a ver cómo se evalúa el grado, el estadio del daño cognitivo. Bueno, María, vamos a ver cómo estamos, ¿no? Vamos a ver. Vale. Bueno, ¿Qué hago? hombre, bien, como siempre. Como siempre dice. A ver, lo primero que le voy a preguntar a María es para ver cómo estamos de orientación en el tiempo, ¿vale? Entonces, ¿me puede decir qué día es hoy? ¿Qué día de la semana? Hoy día de la semana es miércoles, ¿no? No, miércoles fallé. ¿En qué mes estamos? En febrero, ¿no? Vale. ¿En qué año estamos, María? En el 31. ¿O en qué año estamos actualmente? En el 1931, ¿no? Vale. ¿Y qué hora aproximadamente es ahora? Pues será la 1 y algo. Vale. En esta lámina hay una herramienta. ¿Qué herramienta es? Un hacha, ¿no? Un hacha no es, un martillo. Un martillo, correcto. Hay un edificio. ¿Qué edificio es? Es de una iglesia. Muy bien. También hay un electrodoméstico. ¿Qué electrodoméstico es? Pues una televisión. Y hay una hortaliza que... Que es una zanahoria. Vale. Bueno. Le he enseñado una herramienta. ¿Qué herramienta era? La herramienta era un tornillo. No. La herramienta era un hacha, ¿no? No, ya no me acuerdo qué era. ¿Se acuerda? Le he enseñado un edificio. ¿Qué edificio era? Una iglesia. Había un electrodoméstico. ¿Qué electrodoméstico era? Pues era... se me ha ido. Era un televisor. Era televisión. Vale. Y había también una hortaliza. ¿Cuál era? Un rábano. No, una zanahoria. Una zanahoria. María, por favor, dígame los meses del año al revés, empezando por el último. Uy, qué difícil. Diciembre, noviembre, dígame. Septiembre, noviembre... Están viendo el resumen de una prueba que duró unos 15 minutos. Bien después. A ver, septiembre, noviembre. Pueden creerme si les digo que fue para mí una experiencia tremendamente angustiosa. Ya lo he dicho. Empezando por el último. Por el último. Suficiente, María, no se preocupe. Con esto ya hemos terminado la prueba de cribaje. Y además creo que María tiene que irse ya para casa, ¿no? Sí, La están me toca, esperando. ¿vale? María, que nos están esperando. Claro, pues nada. Vámonos. Vamos. Venga. ¿Puedo dar un beso, María? ¿Me puedo dar un beso? Yo sí que se lo doy, ¿por qué no? Un beso de amigo. Muchas gracias. Terminó la evaluación con María. Ha tenido, iba a decir sus fallos y sus aciertos, pero más fallos que aciertos. Si tuvieras que hacer ahora la evaluación de María, ¿cómo estaría? ¿En qué situación estaría, María? Bueno, María está en una situación de una demencia ya en un estadio moderado. Si lo diferenciamos entre leve, moderado y grave, pues ya sería un nivel moderado de evolución. Dice que todavía mantiene, digamos, ciertas capacidades cognitivas conservadas, pero ya hay otros elementos en donde hay un fallo claro que le limita para la autonomía personal. ¿Y qué se puede hacer con María para que ahora que está en un nivel moderado no pase a un nivel grave? Bueno, se puede hacer estimulación, por una parte, estimulación cognitiva, y además pues que siga su tratamiento farmacológico. Por eso es importante intervenir tempranamente. Cuanto más leve es el momento evolutivo de la lesión, pues mucho mejor, porque más preservación hay, tanto a nivel fisiológico como a nivel neuropsicológico. Nosotros vamos a conocer ahora a José Luis Cantero, a quien creo que usted también conoce. Trabaja en la Universidad Pablo de Olavide y está trabajando precisamente en la detección temprana del Alzheimer. Claro, el trabajo como el que hace en este caso José Luis Cantero es interesantísimo desde el punto de vista, digamos, del futuro que viene, ¿no? Bueno, Manuel, muchas gracias. Vamos a ver a José Luis. Hasta luego. Hasta luego. Ahora vamos a la Universidad Pablo de Olavide. Allí vamos a conocer a José Luis Cantero, que dirige un grupo de investigación sobre Alzheimer.
Vamos a conocer su trabajo, pero antes os dejo con este vídeo que nos ayudará a comprender algo más acerca de la enfermedad. Le llaman la enfermedad del siglo XXI, y es que las cifras hablan por sí solas. Más de 35 millones de personas padecen esta enfermedad, y los cálculos, según el Informe Mundial de Alzheimer de 2010, serán de 65 millones en 2030 y de 115 en 2050. Y hasta ahora ha sido una enfermedad que se ha vivido muy en silencio, se ha vivido de puertas para adentro. La ha padecido el paciente y la familia que le cuida, y se ha tenido poco comportamiento exterior. En España, cerca de 650.000 personas padecen Alzheimer, de las cuales más de 58.000 viven en Andalucía. El soporte fundamental lo está haciendo la familia. La familia en los estudios soporta hasta el 80 y el 90% de todo el soporte de la enfermedad. Pero también es evidente que estamos en lo que llamamos crisis de los cuidados. Cada vez estamos más inmersos en el mundo laboral, cada vez la labor del cuidado no está en ese nivel que hemos tenido en años precedentes y de alguna manera esto es un conflicto, es un problema social. La Organización Mundial de la Salud decretó el 21 de septiembre como el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, una enfermedad progresiva y de la que aún no sabemos cómo comienza. Uno de los problemas que hemos tenido hasta ahora es que muchas veces llegamos tarde al diagnóstico porque pensamos que este tipo de olvidos, de dificultad en las cuentas, de localización por la ciudad, pues si se extravía es que propio de si ya tiene 80 años, está chocheando. Cuando lo achacamos al chocheo es cuando muchas veces nos llegan ya en una situación ya de estadio moderado donde estos tratamientos no tienen eficacia. Los olvidos no llevan aparejado necesariamente el que se vaya a padecer la enfermedad, pero sí se conocen ya algunos síntomas. Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Aquí un grupo de científicos investiga cómo saber si una persona va a padecer Alzheimer, para que sea tratada antes de que sufra daños irreparables ya en el cerebro. Hola, buenas tardes. Mire, buscábamos a José Luis Cantero, del grupo de Neurociencia Funcional. Sí, en la primera planta. Primera, el tercero. Buenas tardes. Hola. José Luis Cantero. Sí. Yo soy David, de Es Posible. Hola, ¿qué tal? Hablamos por teléfono. ¿Cómo estamos? Sí. ¿Qué tal? El director del grupo de Neurociencia Funcional. Exactamente. Sí. Muy bien. Veníamos a conocer su trabajo. Muy bien, pues si quieres pasamos al laboratorio. Claro. José Luis, ¿cuánta gente trabaja en el grupo? Ahora mismo hay 12 personas con una formación diversa que va desde biólogo, bioquímico, psicólogo, ingeniero, informático. Entonces, el trabajo que se hace aquí es disociar qué es propio del envejecimiento y qué es propio de la neurodegeneración incipiente, es decir, de los comienzos de la enfermedad de Alzheimer. Una persona sedentaria, con mala alimentación y con un nivel de actividad mental, podríamos decir, pobre, digamos que está en mayor riesgo de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa tipo Alzheimer que una persona que tiene un perfil totalmente opuesto. O sea, que aquello que decían los clásicos de mens sana in corpore sano va a ser verdad. Claro, o sea, es que en realidad son cosas muy obvias, lo único que ocurre que, bueno, pues cuando se mezclan con otros factores, pues realmente desarrollan enfermedades concretas. El envejecimiento existe y todo el mundo sabe que finalmente es la antesala de que la persona desaparezca, pero envejecer bien o mal marca la diferencia. O sea, la idea es prevenir la enfermedad de Alzheimer. Entonces nos tenemos que ir ya no a los 60 años, nos tenemos que ir a los 45 o 50 años. Esa es la actividad o la pregunta, el leitmotiv del laboratorio. ¿Y aquí en esta sala qué se hace, José Luis? Bueno, con estos electrodos se ponen sobre el cuero cabelludo del paciente en cuestión y se presentan una serie de estímulos y esos estímulos pues generan una actividad eléctrica cerebral que se recogen
Con estos se amplifican y se recogen con esos sensores. De tal manera que como para que se produzca un proceso cognitivo de forma eficiente es necesaria una correcta relación entre estructuras del cerebro, si hay una desincronización entre esas estructuras, este tipo de técnicas electrofisiológicas son perfectas para captarlas. ¿Y esto es un cerebro de una persona que pudiera padecer Alzheimer? Bueno, concretamente ellas están ahora mismo trabajando en lo que se llama en neuroradiología la segmentación de imágenes cerebrales de resonancia magnética. Cuando una persona pues desarrolla la enfermedad de Alzheimer, pues los cambios son muy obvios. Concretamente, en el caso de esta imagen que está segmentando Sara, se puede ver como hay un volumen de los ventrículos laterales muy dilatado. Eso realmente no es nada habitual en una persona que envejece de forma normal o de una persona joven. Eso es el resultado de que hay falta materia cerebral alrededor de esa estructura. Entonces, como falta, ese volumen dilatado va creciendo. Eso es típico de la enfermedad de Alzheimer. Aquí en este laboratorio pues, se recogen toda una serie de marcadores que tienen que ver con el perfil genético, con el perfil, por ejemplo, más relacionado con el perfil proteínico, el perfil genético, que finalmente nos van a dar información sobre cómo la biología se ve afectada en esas fases que anteceden a la enfermedad de Alzheimer. Y ver cómo esos marcadores biológicos pues, podrían correlacionar con cambios en la imagen, la neuroimagen que ya os enseñé en el laboratorio de arriba. Anualmente las personas que pierden la memoria vienen al laboratorio, se les extrae sangre, saliva, se les hace resonancia magnética nuclear, PET, electrofisiología cerebral y se va recogiendo esa información. ¿Sabe qué pasa? Que usted habla con un hipocondriaco que a veces además tiene cierto olvido. Entonces me interesa mucho la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Llegará un momento en el que el Alzheimer sea una enfermedad crónica, tratable, que se pare, como parecía algo imposible con otras muchas enfermedades y sin embargo se ha conseguido? Creo que estamos en el camino. Es un camino irreversible. Una enfermedad como el Alzheimer o enfermedades con un impacto también tipo SIDA o también enfermedades tipo esquizofrenia, no se puede uno imaginar que no van nunca a ser tratadas o nunca van a ser diagnosticadas de forma precoz. La clave está en ver cuál es la probabilidad de que una persona desarrolle esa enfermedad. Las gracias por su atención, las gracias también a todo el equipo y ánimo a seguir trabajando. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nos marchamos con la conciencia de haber entrevistado a una persona brillante, una de esas personas cuyo trabajo es crucial para que el Alzheimer, en unas décadas, quién sabe, deje de hacer estragos. Sin embargo, la realidad hoy es otra. La realidad transcurre en un piso de La Macarena, en Sevilla, donde Antonio, con 76 años, cuida de su mujer, con 78, que no recuerda que tiene 3 hijos y 7 nietos. En Panamá. Es el día a día del cuidador que, cansado, con las fuerzas justas, sabe que tal vez ella deje de pronto de reconocer su cara. Es la realidad cotidiana, contada en la hora en la que el sol casi se pone. Hemos llegado al final de nuestro tiempo. La semana que viene Es Posible ahondará en el mundo de las drogas y su consumo, un hábito que genera dolor y sufrimiento a muchas familias. Veremos el trabajo que llevan a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Pero eso será dentro de 7 días. Para entonces yo les espero aquí, en Es Posible. Sean felices.